Hola a todos y bienvenidos a Biblioteca Resumida. Aquí encontrarás los mejores resúmenes de libros, perfectos para aquellos que aman la lectura, pero que no siempre tienen el tiempo para leer cada página. Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún resumen. Vamos a empezar. Resumen de las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano. Introducción. 120 millones de niños en el centro de la tormenta. La historia de América Latina no puede entenderse sin mirar de frente al abismo de desigualdad sobre el que se ha construido. Desde los días en que Europa redescubría el mundo, esta tierra se convirtió en un botín. América Latina fue condenada a ser sirvienta del desarrollo ajeno. Su petróleo y su hierro, su azúcar y su café, han alimentado el lujo de otros a costa de su propia miseria. La lógica de los mercados no solo expolia, también encarcela. Los niños, 120 millones, viven atrapados en una tormenta de hambre y analfabetismo. La región crece en población y en exclusión. Un sistema que declara sobra gente, que produce pobreza al tiempo que se vanagloria de su modernidad. Las oligarquías locales, aliadas del poder extranjero, hipotecan el futuro por migajas. Las cifras ocultan la tragedia. Cada minuto muere un niño. Cada dólar de exportación vale menos que el impuesto del comprador. Mientras las ciudades se hinchan y las máquinas sustituyen brazos, el sistema vomita hombres, como si los sueños también fueran desechables. Capítulo 1. Fiebre del oro, fiebre de la plata. Cuando Colón cruzó el Atlántico no traía mapas del paraíso, sino instrucciones para hallar oro. El Nuevo Mundo fue, desde el primer instante, una promesa de metal. Una promesa que se convertiría en maldición. No hubo dudas, desde el desembarco. El oro brillaba más que el alma de los hombres. Las crónicas coloniales y los testimonios indígenas lo muestran. El oro no era solo codiciado, era un dios nuevo. Se lo adoraba, se lo perseguía, se lo arrancaba con sangre de la tierra y del cuerpo. Tienen una enfermedad del corazón y el oro es el único remedio, decían los aztecas de los conquistadores. Hernán Cortés, apenas desembarcado en México, se deslumbró con los tesoros de Moctezuma, pero su fascinación no era cultural. Era avidez. El tesoro de la gran Tenochtitlán no fue contemplado, fue fundido. Las joyas, los objetos rituales, las esculturas de oro se convirtieron en lingotes rumbo a Europa. El saqueo fue sistemático y brutal. El esplendor indígena fue reducido a mineral. Y cuando los aztecas fueron vencidos, los mayas y los incas serían las siguientes víctimas del mismo ciclo. En el Perú, Pizarro se presentó como emisario del cielo, pero venía con el infierno en los bolsillos. Atahualpa fue capturado y ejecutado pese a pagar un rescate de oro que llenó un cuarto entero hasta el techo. No hubo clemencia. Lo mataron igual. El oro fluía, los cuerpos quedaban atrás. La conquista era un negocio. No bastaba dominar, había que vaciar. Y una vez saqueadas las joyas de los templos, se profundizó la explotación. Se pasó de la rapiña a la minería organizada. El Cerro Rico de Potosí, en el Alto Perú, se convirtió en símbolo y en herida. Se decía que con la plata extraída se podría construir un puente hasta España. Y otro de regreso, hecho con los huesos de los indios que allí murieron. La mita fue la institución del espanto. Miles de indígenas eran obligados a bajar al infierno de la montaña para arrancar el mineral con sus manos. Morían asfixiados, congelados, aplastados por derrumbes. Los turnos de trabajo podían durar meses. Salían ciegos, tullidos, enfermos de cuerpo y alma. Pero arriba, en la superficie, la riqueza era obscena. Potosí tuvo catedrales de mármol, fuentes de plata, fiestas fastuosas. La ciudad más rica del mundo, decían. Pero su riqueza no pertenecía a ella. Salía en caravanas, cruzaba los Andes, llegaba a los puertos, y de allí a Sevilla. España se desbordaba de plata, pero se empobrecía. El oro no se invertía en desarrollo, sino en guerras y lujos. La inflación devoró los beneficios, mientras los banqueros alemanes y los mercaderes flamencos se quedaban con el verdadero botín. España era un ariete. El saqueo era multinacional. Zacatecas, Guanajuato, Taxco, Oruro. Ciudades nacidas del subsuelo.
Riqueza construida sobre cadáveres. Galeano recuerda que los españoles extraían con método, con orden. Eran ingenieros del dolor. Usaban esclavos africanos cuando los indios ya no bastaban. Las minas devoraban vidas. En cada veta se escribía una historia de ambición y sangre. Los mitos alimentaban la fiebre. El Dorado, la ciudad hecha de oro, provocaba expediciones delirantes. Hombres cruzaban la selva, el desierto, la montaña, enloquecidos por un resplandor imaginario. La codicia no descansaba. Cada rumor sobre una mina fabulosa era suficiente para movilizar ejércitos. El saqueo, una vez iniciado, no conocía fin. Y cuando las minas se agotaban, las ciudades quedaban como esqueletos. Ruinas adornadas. Monumentos al vacío. Galeano observa que la estructura de poder se construyó allí, en la subordinación de América Latina a los centros imperiales. Desde el oro de los aztecas hasta la plata de Potosí, el continente quedó marcado como proveedor. Y cada gramo enviado fortalecía esa condena. El oro no fue solo riqueza. Fue estructura, un sistema donde América ofrecía materia prima y cadáveres, mientras Europa acumulaba capital. Una relación que se mantendría en el tiempo, cambiando de rostro, pero no de esencia. Capítulo 2. El rey azúcar y otros monarcas agrícolas. La fiebre de los metales preciosos dejó su lugar a una nueva avidez. La de los cultivos esclavistas. Cristóbal Colón, en su segundo viaje, no trajo solo sueños de oro, sino también esquejes de caña de azúcar desde las Islas Canarias. Los sembró en la tierra caliente del Caribe y de Brasil. No sabía, quizá, que con ellos sembraba también el modelo de dependencia que marcaría a América Latina durante siglos. El azúcar no era dulce en su origen. En Europa se vendía en las farmacias, a precio de oro. Era símbolo de lujo, parte de las dotes reales, codiciado con la misma intensidad con que se anhelaba el oro de los incas. Y en poco tiempo, las nuevas tierras conquistadas fueron convertidas en factorías verdes para cultivar este oro blanco. Desde el nordeste brasileño hasta las islas del Caribe, el paisaje fue domesticado con machete y látigo. Cañaverales infinitos sustituyeron a los bosques. Latifundios reemplazaron al mosaico de cultivos indígenas. Esclavos africanos sustituyeron a los pueblos originarios exterminados. Brasil fue el laboratorio. El nordeste ardía bajo el sol, sembrado de caña, desangrado por el trabajo forzado. Los esclavos africanos, traídos en barcos de muerte, eran el combustible del ingenio. Quemaban cuerpos para producir dulzura. La tierra también pagaba su tributo. El azúcar agotaba los suelos, erosionaba el humus, condenaba la fertilidad al olvido. Pero Europa sonreía. El azúcar endulzaba su café, llenaba sus cofres y alimentaba su desarrollo industrial. Inglaterra, Francia, Holanda y después Estados Unidos bebieron la sangre y el sudor tropical. El sistema de plantación era una paradoja. Moderno en su vocación mercantil, pero feudal en su organización. El dueño del ingenio, desde su casa grande, regía la economía y la vida. Los esclavos trabajaban sin esperanza. Cada ingenio era un mundo cerrado, una dictadura en miniatura al servicio del mercado global. Así nacieron las grandes fortunas coloniales, financiadas muchas veces desde Europa, sostenidas con látigo y cruz. Barbados, Jamaica, Haití, Cuba, Puerto Rico, Guadalupe, todas sucumbieron ante el mandato del azúcar. Las islas se transformaron en monocultivos. Antes policulturales, autosuficientes, diversas, las economías locales fueron encadenadas a un solo producto. El azúcar dictaba el ritmo de la vida y de la muerte. La tierra dejó de dar comida para dar mercancía. El hambre se expandía junto a los campos. El tráfico de esclavos se convirtió en el eje del comercio transatlántico. Se formó un triángulo de horror. Europa fabricaba armas y bienes baratos. África entregaba cuerpos encadenados. América producía azúcar, algodón y tabaco para volver a Europa. Las cifras escalofrían. Millones de africanos fueron arrancados de sus tierras, marcados con hierro al rojo vivo, amontonados en barcos donde muchos morían antes de llegar. Los que sobrevivían eran vendidos en subastas y enviados a las plantaciones, donde trabajaban hasta que la muerte les daba descanso.
Haití, colonia francesa llamada Saint-Domingue, fue el mayor productor de azúcar del siglo XVIII. Pero la sobreexplotación de esclavos y tierras encendió una llama. En 1791 estalló la revolución. Los esclavos se alzaron, incendiaron plantaciones, combatieron a los ejércitos europeos. Fue una guerra sangrienta, pero victoriosa. Haití se independizó, pero nació en la ruina, condenado por la venganza de las potencias. Cuba tomó la posta. Al caer Haití, se convirtió en el nuevo centro del azúcar. Se construyeron castillos de dulzura sobre tierras quemadas. Se multiplicaron los ingenios, los esclavos, las ganancias. Pero también la dependencia. La economía cubana quedó atada a un solo producto, y a un solo comprador: Estados Unidos. La isla, rica en azúcar, debía importar hasta los frijoles. Su pobreza era estructural. Ya en el siglo XX, las contradicciones del modelo explotaron. Las huelgas, las rebeliones, los mártires del movimiento obrero mostraron el precio social del monocultivo. La revolución de 1959, en Cuba, nació entre los cañaverales. Fidel Castro y sus guerrilleros fueron reclutados entre los campesinos pobres, herederos de una historia de explotación y hambre. La revolución quiso vengarse del azúcar, pero pronto entendió que debía usarlo como palanca para el desarrollo. El monocultivo, condenado como causa del subdesarrollo, se convirtió en fuente de divisas para financiar la diversificación económica. En el Caribe y Brasil, la historia se repite. Expansión azucarera significa desalojo, hambre, monocultivo, esclavitud o semi-esclavitud. Hoy ya no se importan esclavos, pero la estructura del latifundio permanece. El campesino, ahora asalariado, ya no cultiva sus alimentos. Cobra lo justo para no morir, pero no lo suficiente para vivir. El hambre se multiplica al ritmo de la expansión. Así, el rey azúcar, soberano absoluto de tierras tropicales, dejó una estela de opulencia lejana y de miseria cercana. Endulzó la boca de Europa y envenenó la historia de América Latina. Capítulo 3. Las fuentes subterráneas del poder. La Luna había recibido ya las huellas de los astronautas cuando el padre del programa espacial estadounidense, Wernher von Braun, reveló lo esencial. El espacio sería un punto de observación privilegiado para rastrear las riquezas enterradas de la Tierra. Desde el cielo, los imperios vigilan los pozos de petróleo, las minas de cobre, de zinc, de estaño. Y abajo, en el subsuelo de América Latina, laten los minerales codiciados, más vitales para el norte industrializado que el aire para los pulmones. El cobre, el hierro, el estaño, el plomo, el petróleo, el manganeso, la bauxita, el níquel, el cromo, el tungsteno. Todos ellos son los pilares invisibles del mundo moderno. América del Norte los consume en proporciones asfixiantes, pero sus reservas no bastan. Los yacimientos estadounidenses están agotados o son insuficientes. Entonces, el sur se convierte en el patio minero. No solo importa mercancías, importa también subordinación. Cada bala disparada en Vietnam, cada automóvil fabricado en Detroit, cada cohete lanzado al espacio, es hijo de un mineral latinoamericano. Las cifras son contundentes. La mitad del hierro, la totalidad del manganeso, una buena parte del petróleo y casi toda la bauxita que consume Estados Unidos provienen del sur. La seguridad nacional de esa potencia está, por tanto, íntimamente ligada a la disponibilidad de esos recursos. Y la disponibilidad se asegura con inversiones, tratados y, si es necesario, con golpes de Estado. Las grandes corporaciones mineras norteamericanas no llegaron como huéspedes, llegaron como dueñas. En Brasil, la Hanna Mining Co. y la Bethlehem Steel se apoderaron de millones de toneladas de hierro y manganeso con contratos vergonzosos. Pagaban migajas al Estado y obtenían exoneraciones impositivas que hacían de sus operaciones un negocio redondo. En Bolivia, la Phillips Brothers se quedó con la mina Matilde gracias a la generosidad de la dictadura de René Barrientos. En Chile, el cobre fue durante décadas una propiedad extranjera. Las minas de Chuquicamata y el Teniente eran verdaderos enclaves imperiales, donde el Estado chileno tenía que pedir permiso para entrar. La historia del estaño boliviano es una herida abierta.
Mientras el país se hundía en la pobreza, 3 familias, los varones del estaño, acumulaban fortunas. Patiño, Hochschild y Aramayo no solo dominaban la economía, financiaban gobiernos, definían la política exterior, decidían guerras. Los trabajadores de las minas, los mineros andinos, vivían en condiciones miserables, sometidos al polvo y a los derrumbes, sabiendo que su vida útil se medía en años cortos. Su sacrificio sostenía una riqueza que cruzaba los mares. En Venezuela, la fiebre petrolera convirtió al país en el primer exportador del mundo. Pero el oro negro era más negro que oro. Las compañías extranjeras, como la Standard Oil y la Shell, establecieron su dominio sobre vastos territorios, impusieron precios, destruyeron economías locales. Los pueblos petroleros vivían una paradoja. Rodeados de riqueza, carecían de escuelas, hospitales y caminos. Las ganancias no se reinvertían, se fugaban. Los salarios eran bajos, la represión feroz, y la estructura colonial del negocio permanecía intacta. Guyana, Surinam, Jamaica. Pequeños países con grandes minas. En ellos, la bauxita fluye hacia el norte, pero no construye futuro. Las empresas como Alcoa y Reynolds extraen sin límites y dejan detrás paisajes devastados, comunidades desarraigadas, cielos contaminados. El desarrollo llega, pero no para todos. Llega para los accionistas en Nueva York, para los bancos en Londres, para los mercados del norte. En el sur quedan los huecos y el silencio. La explotación mineral se ampara en un discurso de modernización. Se habla de inversión extranjera, de desarrollo regional, de progreso tecnológico. Pero en realidad, es una continuidad disfrazada de la conquista. Los minerales de América Latina no financian industrias locales. Sirven para abastecer fábricas extranjeras. Las materias primas salen sin ser procesadas. La tecnología no se transfiere, los empleos calificados no se crean. El ciclo de dependencia se perpetúa con ropaje nuevo. Y cuando un país intenta romper ese ciclo, el castigo no tarda. Cuando México nacionalizó el petróleo, fue aislado. Cuando Bolivia quiso reformar su minería, llegaron las represalias. Cuando Salvador Allende nacionalizó el cobre en Chile, comenzó la cuenta regresiva hacia el golpe de 1973. Las materias primas no solo financian imperios, también condicionan soberanías. El subsuelo produce riqueza, pero también dictaduras, espionaje, conspiraciones. Es un campo de batalla invisible. La ayuda internacional que llega, muchas veces viene atada a esos recursos. Los préstamos del FMI, las inversiones del Banco Mundial, los tratados comerciales, se estructuran en función de garantizar el flujo de materias hacia el norte. Y las oligarquías locales, beneficiadas por comisiones y asociaciones con el capital extranjero, actúan como intermediarios serviles. El desarrollo prometido se vuelve humo. El despojo permanece. Así, bajo la tierra, se esconden no solo minerales, sino estructuras de poder. América Latina es rica, pero no para sí. Es una región donde la maldición de la abundancia pesa más que la escasez. Galeano lo resume sin rodeos. Cuanto más rica es nuestra tierra, más pobres somos nosotros. Esa es la alquimia del imperialismo. Esa es la tragedia que emana del subsuelo. Capítulo 4. Historia de la muerte temprana. La independencia fue celebrada como un nacimiento, pero traía el germen de la muerte prematura. América Latina no rompió sus cadenas, simplemente las cambió de manos. Los imperios viejos, en retirada, cedieron el terreno a los nuevos dueños del mundo. Inglaterra, victoriosa tras Waterloo, tejía su red de comercio y dominio con el telar de la revolución industrial. Mientras los cañones franceses callaban, los barcos ingleses abrían rutas, invadían mercados y endulzaban su prosperidad con la ruina de los otros. George Canning brindó con cinismo imperial. Hispanoamérica es libre, y si no nos desgobernamos, será inglesa. Y así fue. América Latina se convirtió en mercado cautivo y fuente de materias primas, pero sin protección, sin industria propia, sin proyecto nacional. El desarrollo europeo se alimentaba del subdesarrollo latinoamericano. La historia se repetía, con nuevos trajes. El guano peruano fertilizaba campos ingleses.
el cobre chileno encendía la maquinaria industrial. El azúcar cubano, el café brasileño y los cueros rioplatenses financiaban bancos y manufacturas. Pero los países productores no obtenían progreso, sino deuda. No obtenían soberanía, sino dependencia. Las oligarquías criollas, herederas del poder colonial, se aliaron con el capital extranjero. El viejo orden no fue destruido, fue adaptado. Los terratenientes, los banqueros, los comerciantes de puertos se enriquecieron, mientras los campesinos eran despojados, los indígenas invisibilizados y los obreros reprimidos. La tierra era para exportar, no para alimentar. Los ferrocarriles no unían pueblos, unían puertos con haciendas. La educación era para unos pocos. El analfabetismo, política de Estado. Cada intento de desarrollo autónomo fue castigado. La industria nacional era considerada una amenaza. Las políticas proteccionistas eran tildadas de locura. Cuando Rosas en Argentina prohibió la exportación de oro y plata y disolvió el Banco Nacional, Inglaterra pagó por cada muerto que pudiera atribuírsele. El mensaje era claro. Quien desafíe el orden establecido, será aislado o eliminado. No se podía competir con Manchester desde Montevideo, ni con Liverpool desde Valparaíso. El liberalismo era una espada disfrazada de ideología. El Paraguay fue el ejemplo más dramático. Bajo los López, desarrolló una industria propia, construyó ferrocarriles sin deuda externa, alfabetizó a su población, limitó la influencia extranjera. Pero su pecado fue la autosuficiencia. La guerra de la Triple Alianza, orquestada por Brasil, Argentina y Uruguay, con el respaldo británico, aniquiló el país. Murieron la mayoría de los hombres. El territorio quedó devastado. La economía fue desmantelada. La independencia, castigada. El ciclo de la muerte temprana era múltiple. Cada nación recién nacida traía en sus venas el veneno del endeudamiento. Inglaterra prestaba dinero a las nuevas repúblicas para comprar sus productos. Pero los intereses eran tan altos que las deudas crecían más rápido que las exportaciones. Así, se hipotecaban las aduanas, se perdía el control sobre los recursos, se imponían políticas de ajuste. La soberanía era una ilusión. En nombre del orden, se multiplicaban las intervenciones. Estados Unidos, con su doctrina Monroe y su destino manifiesto, pronto reemplazó a Inglaterra como gendarme del hemisferio. Marines desembarcaban en Nicaragua, Haití, República Dominicana, Panamá. Golpes de Estado, dictaduras, asesinatos selectivos. Todo era válido si garantizaba la seguridad de las inversiones. La represión se vestía de civilización. Los movimientos populares eran calificados de subversión. Los campesinos que reclamaban tierras eran acusados de comunistas. Los obreros que exigían derechos eran tachados de agitadores. Las democracias eran toleradas si eran sumisas. Cuando se volvían peligrosas, eran reemplazadas por regímenes militares. Las nuevas repúblicas morían jóvenes, asfixiadas por la deuda, vendidas por sus élites, aplastadas por la represión. Pero la muerte no era solo política. Era social, económica, humana. Niños desnutridos, analfabetismo estructural, enfermedades curables sin atención, migraciones forzadas. La muerte cotidiana, silenciosa, también formaba parte del saqueo. En cada mina explotada, en cada plantación azucarera, en cada barraca portuaria, el cuerpo latinoamericano pagaba el precio de un sistema global que lo consideraba desechable. La historia de América Latina en el siglo XIX es la historia de una traición, la de sus propios sueños. La independencia prometía libertad, pero trajo nuevas cadenas. Prometía dignidad, pero entregó servidumbre. Prometía futuro, pero sembró muerte temprana. El desarrollo no era un camino recto, sino un laberinto con más naufragios que navegantes. Capítulo 5. La estructura contemporánea del despojo. A comienzos del siglo XX, América Latina era una promesa maldita. Su riqueza natural seguía intacta, pero el poder ya no se medía en territorios o cañones. Se medía en acciones, divisas, concesiones. El nuevo imperialismo no necesitaba levantar banderas. Le bastaba con comprar gobiernos. La dominación se hacía invisible, técnica, sistemática. Y en este ajedrez global,
Las potencias movían sus piezas sobre la mesa de un continente convertido en tablero ajeno. El capital norteamericano, que al comenzar el siglo representaba apenas una quinta parte de las inversiones extranjeras en la región, dominaba 3/4 del total hacia 1970. Lenin escribió sobre el imperialismo como la etapa superior del capitalismo, pero el imperialismo de nuestros días ya no requería cascos ni fusiles. Le bastaban tratados, ayudas, créditos. El capital no solo penetraba, sino que se instalaba, tomaba el control de las industrias nacionales y desplazaba a los empresarios locales. A través de filiales disfrazadas de desarrollo, las grandes corporaciones absorbían las manufacturas existentes, aprovechando las barreras aduaneras que deberían haberlas detenido. La industrialización, una promesa postergada durante siglos, fue finalmente permitida, pero no como un proyecto de soberanía, sino como una extensión del mercado del norte. La sustitución de importaciones fue un consuelo precario. Se industrializaba para no depender, pero se hacía con piezas importadas, patentes ajenas, tecnología de segunda mano. Las fábricas eran extranjeras, sus ganancias también. Los países industrializados de América Latina, Brasil, México, Argentina, no generaban cadenas productivas autónomas, sino enclaves. El capital estadounidense, concentrado en un puñado de grandes empresas, dominaba sectores clave: automotriz, petroquímico, farmacéutico, siderúrgico. Los beneficios fluían hacia las casas matrices. Las deudas, los salarios bajos y la dependencia tecnológica quedaban en casa. El Estado, que debería haber sido promotor del desarrollo, se convertía en socio menor. Las políticas dictadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial debilitaban su rol, imponían la apertura de mercados, la eliminación de subsidios, la entrega de empresas públicas. El dogma neoliberal se diseminaba bajo promesas de crecimiento, pero el crecimiento se reducía a estadísticas abstractas. El pueblo seguía pobre, la estructura productiva seguía colonizada. La burguesía nacional, lejos de resistir, se acomodaba. Incapaz de competir, se convertía en intermediaria, comisionista, gerente local de intereses extranjeros. No desarrollaba industrias propias, ni defendía al país. Vendía su destino a cambio de participación en la renta del saqueo. Las burguesías latinoamericanas envejecían sin haber madurado, enanos seniles incapaces de sostener una bandera que no fuera la del dólar. Las industrias extranjeras no solo desplazaban a las nacionales, también definían qué se producía y cómo. Se construía un modelo deformado, donde se fabricaban productos de lujo mientras faltaba lo esencial. La producción era para el mercado externo o para las élites locales. El pueblo consumía lo que podía. Y muchas veces ni siquiera eso. Los salarios reales se estancaban, la inflación devoraba el ingreso, la desocupación aumentaba al ritmo de la automatización. Las máquinas reemplazaban obreros sin crear nuevos empleos. Las ciudades se llenaban de desempleados, los campos se vaciaban, los suburbios crecían como llagas urbanas. Las reformas agrarias fracasaban o eran saboteadas. El latifundio seguía siendo la base del poder rural, improductivo y voraz. Se exportaban alimentos, pero se importaban víveres. La desnutrición golpeaba a los que cultivaban la tierra. La pobreza estructural era consecuencia directa de la estructura de propiedad. El minifundio condenaba a la miseria a millones. El latifundio condenaba al hambre a los países. Y cuando el capital extranjero ingresaba en el agro, lo hacía para transformar la tierra en plantación exportadora, para sembrar lo que los otros querían, no lo que el pueblo necesitaba. La integración regional, planteada como vía de escape, fue capturada por los mismos intereses. El mercado común latinoamericano terminó beneficiando más a las multinacionales que a los empresarios locales. Ford podía fabricar piezas en Brasil, ensamblar en Argentina y vender en México. Las industrias nacionales, sin apoyo ni escala, desaparecían. El sueño de una América Latina unida se convertía en mercado único para la expansión del capital extranjero. Así se consolidó la estructura contemporánea del despojo. No como una invasión, sino como una continuidad. Las carabelas se convirtieron en jets, los conquistadores, en tecnócratas, los virreyes, en gerentes.
Pero el sistema es el mismo. América Latina produce lo que no consume y consume lo que no produce. Exporta brazos baratos, recursos naturales, materias primas. Importa tecnología, alimentos, cultura, decisiones. Galeano no deja lugar a la inocencia. El subdesarrollo no es una etapa previa al desarrollo, sino su resultado. No estamos atrasados porque perdimos. Estamos atrasados porque otros ganaron. Nuestra pobreza es la cara oculta de su riqueza. Y si algo queda por disputar, no es el oro ni el petróleo, sino el derecho a decidir, el derecho a ser. Capítulo 6. 7 años después. Han pasado 7 años desde la primera edición de este libro, y el autor no se permite ni celebraciones ni rectificaciones. Porque lo que se ha dicho sigue latiendo en el presente. Galeano, que escribió Las Venas Abiertas no como un experto, sino como un cronista apasionado y comprometido, se reafirma en su mirada crítica. El eco que encontró no fue el de los grandes medios ni el de los salones académicos, sino el de la calle. La muchacha que leía en voz alta el libro en un ómnibus en Bogotá, la madre chilena que lo escondía entre los pañales de su bebé mientras huía de la dictadura, el estudiante argentino que lo leía por fragmentos en librerías porque no podía pagarlo. La censura fue su mayor consagración. Uruguay, Chile y Argentina lo prohibieron. No por error, sino por entender que su lectura despertaba. Este capítulo no actualiza estadísticas, ni corrige teorías. Más bien, reafirma lo esencial. La historia de América Latina es la historia del saqueo. Lo fue desde las carabelas y lo sigue siendo en los jets de los tecnócratas. La ocupación militar de antaño ha sido reemplazada por la ocupación financiera. La misión evangelizadora ha mutado en programas de ajuste. La cruz ha sido sustituida por la tasa de interés. Pero la estructura permanece. El libro fue, y sigue siendo, una denuncia viva. No se pretendía neutral. No nació para complacer a bibliotecarios, sino para alumbrar conciencias. Galeano reconoce que escribir sobre economía política como si se narrara una novela de piratas fue considerado sacrílego por algunos. Pero la aridez del lenguaje técnico muchas veces actúa como una barrera para el pueblo. La verdad no necesita disfrazarse de fórmula. Puede brillar con la misma fuerza que la poesía. Contra el conocimiento reservado a unos pocos, contra el aburrimiento como estrategia del orden, el autor elige el relato claro, directo, que conmueva, que duela. Porque recordar es resistir, porque todo recuerdo que no se arrodilla es, ya, una forma de rebeldía. Y en ese sentido, Las Venas Abiertas no es solo un libro, es un espejo. Un espejo incómodo que muchos prefieren no mirar. En él se reflejan las glorias impostadas y las miserias verdaderas. Los que lo leyeron no buscaban entretenimiento, sino sentido. Y en esa búsqueda, encontraron algo que no sabían que tenían. La historia robada. Pero también se asoma la esperanza. Porque el despojo no es una condena eterna. El sistema, dice Galeano, se presenta como destino, como orden natural, como verdad única. Pero tiene pies de barro. Y en la historia de los hombres, a cada acto de destrucción le sigue, tarde o temprano, un acto de creación. Las luchas no han terminado. Las conciencias no han sido del todo dormidas. La memoria sigue viva, fermentando en cada gesto de dignidad. Las voces silenciadas siguen encontrando su cauce. La historia no es una suma de fechas. Es un campo de batalla. Y por eso, el libro no se despide. No concluye. Se abre, como una herida y como una semilla. En las páginas finales, Galeano no entrega una conclusión, sino un llamado. Porque la historia no ha terminado. Porque el saqueo continúa. Pero también porque los pueblos resisten. Porque escribir lo que se ve sigue siendo un acto subversivo. Y porque todavía hay tiempo de cambiar el rumbo. Y hasta aquí el resumen de hoy en Biblioteca Resumida. Espero que te haya gustado y que te animes a leer el libro completo. Si te pareció útil o interesante, no dudes en darle un pulgar arriba, eso nos ayuda muchísimo. También te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas los próximos resúmenes. Gracias por vernos y hasta el próximo libro.